le voy a pasar la coordinación del encuentro a Rocco Mangieri. Y todo tuyo, Rocco. Todo tuyo. Bien, bien. Ok. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días. Solamente un minuto para hacer un pequeño preámbulo. En realidad no es una clase como tal, tiene algunos rasgos de clase. Es más bien como un pequeño documental, porque he querido hacer algo en mi propia casa, donde yo vivo. Inclusive, si se quiere, una simulación, pero está hecha también desde una pequeña verdad mía también. Este, Me he propuesto insertar siempre cosas que Claudio dice antes. De hecho, siempre es eso. Hay una pequeña crisis que uno toma, es creativa, en el sentido en que uno se plantea una clase, pero también hay otras cosas. Por lo tanto, la clase número 2 puede que cambie el título. Eso a mí no me importa. Lo que importa es que exista una relación también con lo que Claudio dice, sobre todo en relación a los ejercicios, a los conceptos y algunas cosas que me interesan a mí que trataré de insertarlas. Bueno, sin mucho más que decir, la clase la he grabado, no por otra razón, sino por el hecho de que la conectividad entre Venezuela y otros países es una conectividad muy variable, por lo tanto no podía arriesgarme a eso. Dura unos 40 minutos. Al final creo que tenemos unos 10 minutos, 15 minutos para comentar entre nosotros. Y bueno, espero que les guste, que sea provechosa, básicamente, y estoy muy agradecido por haber sido invitado por César Bacani, por Claudio Gasparotto, por Área Danza Córdoba, y de estar con ustedes en esta experiencia. Así que vamos a ver esta especie de documental personal. Gracias. Los juegos de la distancia alude a la elasticidad, o sea, lo elástico de la relación entre nuestros cuerpos, más allá de la geometría, de las medidas matemáticas, y se refiere más bien a un concepto que en inglés sería el play y no el game. El game son juegos de la distancia entre los cuerpos que requieren de ciertas reglas, como por ejemplo las reglas para jugar al ajedrez o las reglas de una conversación protocolar, por ejemplo en una reunión de ejecutivos. Pero en la vida cotidiana, sin que nadie se perciba, hay una cantidad de juegos entre nuestros cuerpos que son silenciosos. Esa distancia, por ejemplo, de cuando caminamos por la calle, simplemente, cuando la gente se congrega para ver una imagen, una fotografía en una calle pública, o cuando se realiza una marcha, por ejemplo, espontánea, la gente se congrega o se expande, se aísla por un momento. Fíjense, por ejemplo, cuando vemos un parque urbano, por ejemplo, cómo la gente se distribuye en esos espacios y cómo crea sus distancias. Hay gente que prefiere por un momento aislarse en un pequeño espacio. Inclusive busca el lugar más silencioso y más aislado, debajo, por ejemplo, de un árbol, mientras que otros prefieren reunirse para jugar al fútbol o inclusive reunirse simplemente para charlar, encender una fogata y tener contacto. Creo que
el título de Juegos de la Distancia tiene otro concepto clave que está por debajo, y es el del contacto. La necesidad humana del contacto es desde que uno nace y viene al mundo, desde un útero en el cual ya tiene un primer contacto. Según los neurocientíficos actuales, que lo que hacen simplemente es comprobar científicamente algo que en la filosofía se venía diciendo, inclusive desde antes de Aristóteles. Porque cuando nos encontramos envueltos, por ejemplo, en el útero de nuestra madre, empieza el contacto y va comenzando lo que se llama en danza el nivel de lo propioceptivo, es decir, una conciencia primitiva, una protoconciencia de nuestro cuerpo. Cuando salimos al mundo, entramos en un mundo de contactos, que luego la civilización se las apañe para hacernos imposibles esos contactos, para aislarnos, como ocurrió en las dictaduras, que aíslan los cuerpos totalmente. Y cuando se aísla un cuerpo completamente, en un espacio muy cerrado, ese cuerpo es confinado. No digo esto en absoluto para comparar lo que nos ocurre con la pandemia con un contexto de ese tipo, como lo que vivió Argentina, precisamente en los años 70, pero hay alguna relación, por lo menos en cuanto a la forma de aislamiento de un cuerpo en un espacio muy pequeño, en el cual quizás apenas puede pensar. Yo recuerdo que mi padre me contaba, cuando estuvo en un campo de concentración nazi por un año, la técnica que él había conseguido para evitar el confinamiento físico. Y me di cuenta que era aparentemente sencillo, pero no tanto. Era desconfinar la mente. Y es cierto, porque Freud nos dijo hace mucho tiempo que tenemos una psique, una psiquis, y la psiquis no es simplemente una cantidad de información que está metida, no, es un espacio. Y yo quisiera complementar esta idea de la distancia de los cuerpos, del contacto que es subyacente a esta necesidad, con la idea del espacio de la psiquis. La psique es un espacio que podemos expandir o contraer a voluntad siempre y cuando no nos controle a su vez. De hecho, por ejemplo, cuando un yogi se aísla completamente en un espacio muy pequeño o muy grande, realiza una gran concentración, lo que llaman ahora los somatólogos una gran capacidad de conciencia somática. Mi padre me contaba que en ese espacio de 2 por 2 metros, completamente solo, gris, sin iluminación, solamente con una pequeña abertura que provenía prácticamente de un orificio desde el exterior, se imaginó que en la pared había siempre un cuadrado con un punto blanco. Y lo que él hacía era, todos los días, antes de acostarse o cuando se levantaba, mirar fijamente ese punto blanco, que fue para él una salida virtual al mundo real. Bueno, quería hablar de esto antes de referirme específicamente al trabajo de Claudio, el cual he tenido un contacto, mi primer contacto, y quería repasar un poco lo que yo anoté cuando él comenzó su primera reunión. Y he reunido una serie de observaciones porque creo que uno tiene que entrar en contacto con la otra persona. Claudio es el espacio de experimentación y nosotros somos los satélites que acompañamos. Necesario el satélite también, porque genera una tensión, genera una gravedad alrededor del cuerpo central, del movimiento central. Así que el movimiento central tiene unos satélites, yo soy uno de ellos, ítalo-venezolano, que daré vueltas y trataré de crear también un espacio otro, quizás no igual al de Claudio, pero semejante, porque en la diferencia, en la desemejanza, también está la riqueza de los cuerpos que hablan, que conversan y que se comunican. Así que voy a referirme ahora
a una especie de sinopsis comentativa con algunas imágenes que también yo he inventado a partir de las imágenes que Claudio les mostró a ustedes en el primer encuentro. Espero que pueda ser algo que conecte y a la vez expanda lo que Claudio dijo. Pues sí, Claudio hablaba precisamente de la situación espacial del confinamiento. Y el confinamiento es una figura histórica para ustedes, precisamente, que son todos jóvenes, muchachos, precisamente sea la primera vez en su vida que experimenta un confinamiento de este tipo, que es realmente un tipo de confinamiento. Se podía hacer un libro sobre el confinamiento, se podía hacer un libro hasta muy hermoso sobre las formas del cuerpo confinado. Por ejemplo, en la literatura, en el cine, en la poesía, evidentemente en los poemas, por ejemplo, que Claudio les hizo ver o les va a mostrar, esos poemas, esa escritura está también atravesada por el tema del cuerpo confinado. Como en Ungaretti, por ejemplo, en Moravia, tu poeta, que trata el tema de la distancia. Pero hay una relación que yo veo siempre entre el cuerpo confinado, el contacto y la distancia. Y otro elemento importante que es la psiquis que recuerda, que memoriza y que presiona, puja por salirse del confinamiento físico y crear un espacio imaginario, en el sentido imaginario, como diría Lacan en el psicoanálisis, que un espacio del deseo. Yo creo que eso es clave también. O sea, los espacios deseados, los espacios deseantes que los sujetos crean y necesitan para expandir el espacio físico. Entonces, más allá del confinamiento, porque inclusive en esos pequeños apartamentos, no sé, en Buenos Aires, de la gente que no tiene muchos recursos, en esa especie de campañas políticas para dar habitación a la persona y que luego meten a una persona que vivía en un rancho, pero amplio, donde podía ver el horizonte, y es introducido, es confinado en un pequeño apartamento. Hay también, es decir, que el confinamiento realmente no aparece ahora. La pandemia es una forma de confinamiento que ha atravesado a la historia desde tiempos inmemoriales. Pero bueno, vuelvo a esta cosa, precisamente a la situación espacial que mencionaba Claudio. Y me parece que él mencionaba algo que también está en ciertos escritores como Miguel de Montaigne, que precisamente se supone que es el creador del discurso del ensayo personal. Montaigne decía, por ejemplo, que él hubiera vivido toda su vida en una torre, se hizo construir una pequeña torre muy bella, circular, adosada a su pequeña casita. Tenía una escalera en espiral que subía arriba. Arriba estaba una pequeña biblioteca y él vivía prácticamente allí. Él hablaba de que el confinamiento, al estar el cuerpo encerrado en sentido, hacía que su mente pudiese volar. Quizás en ese sentido entiendo a Claudio cuando dice vamos a volar, es con la mente. Y la mente no es cualquier cosa. Yo creo que la mente nos constituye. Lo que uno llama mente, por ahora digamos, sigo hablando en términos cuerpo-mente, pero luego veremos que es solamente una manera para comunicarme. Lo que llamamos mente, que es nuestro cuerpo también, es fundamental. El ejercicio de la imaginación, del sujeto del deseo, en el espacio confinado, ha salvado a las personas. Los ha salvado de un futuro incierto, oscuro, como el caso, por ejemplo, de mi padre. Creo
por otra parte, que cuando Claudio se refirió a esto, se genera una paradoja. Y las paradojas son un elemento poético. Es decir, no hay poesía sin paradoja. Por ejemplo, cosas que no concuerdan entre sí. Por ejemplo, decir como un famoso libro de Humberto Eco que se llama La estructura ausente. Es una paradoja. Pero el nombre nos captura, porque la poesía y la mente imaginaria, cuando crea, une cosas que en el discurso lógico son contradictorias. En la poesía se pueden unir lo abierto y lo cerrado, lo virtual y lo real, lo oscuro y lo claro. Como en el poema de Ungaretti, I fiumi, los ríos, donde yo creo que se produce esta paradoja. Por ejemplo, el cuerpo del narrador, de él, se sumerge en un río que fluye continuamente, pero por otra parte, le produce la capacidad, la posibilidad de detener el tiempo. Este personaje entra en un tiempo suspendido en el interior de un río, lo cual contradice el principio de Heráclito de que todo fluye eternamente. En realidad, Heráclito tiene razón, pero como siempre ocurre, la razón es siempre parcial y también depende de los intereses del filósofo. Así que este personaje de Ungaretti entra en esas zonas del río donde se genera como un pequeño círculo, un pequeño pozo donde el cuerpo puede reposar. Y por eso él habla de reliquia, porque el cuerpo reliquia es eterna y perdura en el tiempo. Fíjense lo interesante entonces, porque si nosotros pensamos en estos ejercicios, por ejemplo, que Claudio les va a ir configurando, la idea de ese cuerpo de un viajero que como dice Ungaretti, es un acróbata en el flujo del tiempo. Así que el confinamiento, como de hecho también lo dice la semiótica narrativa, la que estudia los discursos como el cine, la literatura, la fotografía, nos ha dicho varias veces que para que los cuerpos puedan discurrir, o sea, construir un discurso, tienen que estar de alguna manera confinados, o sea, detenidos, suspendidos en el tiempo, mas no en el espacio. Esto quizás podría corroborar ciertas cosas de algunos filósofos, como Kant, etc., de que el espacio es algo a priori que condiciona el cuerpo. No creo que sea realmente así, pero por lo menos Kant tuvo esa idea brillante de colocar el espacio de nuestros cuerpos en un lugar importante. La fenomenología, después, sobre todo la de Merleau-Ponty, que yo he incluido en mis documentos que ustedes van a tener. De paso, no he creído necesario ponerme a leer los documentos, ya están ahí, simplemente entrar en una dinámica conversacional con ustedes. Por lo menos dar esa impresión en este simulacro digital. La otra cosa que también veía cuando Claudio le planteaba su poema, su programa, era que evidentemente me parece que a partir de lo que él decía, uno piensa que hay una sustancia del mundo que es la misma de nuestro cuerpo. Eso es muy interesante. Es decir, así como no nos conviene pensar en una separación mente-cuerpo en la danza, inclusive en nuestra vida cotidiana. De paso, en la vida cotidiana nosotros nos olvidamos de la diferencia mente-cuerpo. Y solamente es el psiquiatra o el médico nos los dice cuando estamos perturbados. ¿Qué significa esto? Que la naturalidad de nuestro cuerpo, nuestros ritmos y nuestras formas de trabajar el contacto y la distancia suponen que lo que llamamos mente y cuerpo es lo que se llama un quiasmo. Un quiasmo es un organismo inseparable entre cosas que aparentemente son distintas. Entonces, cuando en la fenomenología hablan de la carne del mundo, quiere decir que nuestro cuerpo, como todas las cosas, este lapicero
este enchufe, este papel, estos objetos, son la carne del mundo. Carne del mundo en el sentido no de la carne del carnicero, no, evidentemente, sino carne como el concepto de lo que vibra, la sustancia que hace vibrar todas las cosas entre sí. ¿Dónde se puede percibir eso? En la danza. No porque la danza sea algo especial, también en la música, pero sobre todo cuando estamos, supongamos, en esos reuniones de músicos, como un grooving, ¿no? Un grooving que llaman, donde estamos ahí enganchados con la música, digamos, nuestro cuerpo, lo que Claudio decía, la fibra que somos, esa fibra que somos, vibra, no sabemos si tiene la misma constitución atómica, eso no importa, aunque podría ser. Nuestra fibra vibra con todo ese fenómeno de vibración de nuestro cuerpo, aparentemente tan sencillo, pero que es complejo y maravilloso, es lo que hace precisamente que lo que llamamos contacto, una palabra nada más, que tiene varias traducciones, pueda ser efectiva. O sea que hay una sustancia entonces de las cosas que nos atraviesa. No es que nos constituye desde el afuera, ¿me entiendes? No es algo sino que ya nosotros estamos constituidos de esa sustancia. En el poema de Ungaretti está eso, un poco. Es decir, entonces cuando decimos, además, otro punto también anexo a este, cuando decimos existir, existencia, yo le recuerdo, me doy cuenta que tiene, digamos, lo que se llama una partícula, un morfema, que es el ex, ¿no? El ex que es estar fuera, expandirse. Y por eso en alguna parte de mi documento yo les he puesto, también con referencia a lo de Claudio, la idea del cuerpo extendido. Es clave para mí. O sea, no en el sentido que ser un cuerpo, no, porque yo puedo extender el cuerpo también en la inmovilidad. Hay una película famosa que de pronto se la voy a mostrar un poco porque no sé si estará en la red. Es una película de unos cineastas alemanes de los años 80 que filmaron por todo el mundo el movimiento de las personas, los ritmos de las personas. Es muy bello esa película. Se ven, supongamos, los ritmos desde las grandes ciudades, pero hay una secuencia en Nueva York donde la cámara va entrando en una multitud, en una especie de pequeña turba que se mueve con un ritmo inclusive que es atractivo, apasionante, ¿no? Uno ve esas masas moviéndose en una protesta, en un gran festival, se mueven y se mueven todas sus fibras. Uno entra en el grooving y uno va entrando en esa masa casi como una especie, sí, como un cordero, pero entre comillas, porque también produce placer. Y de pronto se da cuenta que viene en sentido contrario un monje tibetano, con un color vivo, rojo, distinto, y que va a contracorriente. Pero él hace 2 pasos y se detiene. En fin, tiene otro ritmo. Esa cosa de ir a contracorriente, en el interior de otro ritmo, es lo que yo llamaría también el existir, o sea, una figura de la existencia. No porque los otros sean unos tontos que andan sin saber dónde. No, los otros también son cuerpos sociales que crean masa, crean energía. Pero hay un cuerpo que existe, o sea, que se extiende, sale fuera de ese ritmo cotidiano y es lo que Barba llama el cuerpo extraordinario. Extraordinario, el cuerpo que existe, el cuerpo que se extiende, el cuerpo del acróbata de Ungaretti que debe extenderse, salirse de la superficie del agua y suspenderse del tiempo y del flujo de ese confinamiento. Lo que yo
había escrito aquí hace unos días es lo siguiente. Dice, lo que nosotros etiquetamos verbalmente como danza es algo que desborda, o sea, va más allá de los límites de una disciplina, de un campo profesional, que evidentemente lo es también, o de una categoría de clasificación, ¿no? Porque esa palabra que yo creo que inclusive puede ser cambiada, ¿no? Cuando Claudio dice, por ejemplo, movimiento danzante o gesto danzante, lo que danza está intentando, con las palabras que tiene, cambiar incluso el significado de lo que la danza tiene en términos generales. Ahí estamos claros. Entonces, no es eso realmente para mí, no es una categoría, sino que es un vasto territorio, muy amplio, que sigue todavía inexplorado para nosotros, quizá para los antiguos no, y que quizás estaríamos de acuerdo en dejar los límites abiertos de lo que es danza, y sobre todo porque yo creo que todavía, y lo cual es muy bueno, o sea, el concepto de cuerpo sigue todavía flotando. O sea, no es cierto que sabemos lo que es un cuerpo. Tiene tantas definiciones. Ustedes agarren, por ejemplo, una buena enciclopedia, ¿no? Se van a encontrar con el cuerpo en anatomía médica, los cuerpos estelares, el átomo como un cuerpo, ¿no? Etcétera. Pero realmente yo creo, con todo respeto, que han sido los filósofos o aquellos llamados bailarines, una palabra también un poco extraña, bailarín, bueno, que se han ocupado del ser de la danza. O sea, ¿qué diablos, cuál es la esencia de la danza si es que lo tiene? Algunos dirán, pero bueno, no, esto es Rocco. ¿Cómo vas a hablar de esencias hoy en día, en la posmodernidad, en la transmodernidad? Eso era para los antiguos. Ahorita no hay esencias, hay solamente fenómenos que flotan en la red. No, no es así. Necesitamos explorar. Si es que podemos todavía hablar con cierta certeza del ser de las cosas, lo que Heidegger llamaba el ser del ente, es muy importante. Entonces yo creo que ese puede ser un elemento inclusive para el final, o decir flota, porque yo creo que por encima, por debajo de todo esto, de lo que Claudio plantea, para mí está el problema del ser de la danza. Una buena pregunta, una ontología, ontología de la danza. ¿Por qué? Porque palabras como cuerpo, como por ejemplo, como cuerpo vivo, ¿qué es un cuerpo vivo, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Ah, no, sin cuerpo vivo camina. No, un momentico. O sea, ¿qué era un cuerpo vivo? ¿No? Porque resulta que en el poema de Ungaretti hay una piedra. Y esa piedra básicamente se plantea como algo completamente vivo, que entra en interacción con esa acróbata que, digamos, se suspende en el agua. Y entonces, ¿no será danza una palabra un poco traída como una etiqueta para hablar de que hay unas fibras que vibran más allá de las diferencias de los entes? Y vaya que es importante. Porque uno se pone a ver, ¿por qué, por ejemplo, en la Grecia antigua, digamos, cuando ya se constituía como república, prohibieron las danzas lo llaman, de Eleusis? ¿Por qué? ¿Por qué se institucionalizó esa especie de movimiento telúrico de los cuerpos, normalizando todo eso en el código del teatro? No digo que el teatro de Esquilo o Eurípides fuera algo sin valor, al contrario. Pero quiere decir que anécdotas como estas u otras en la historia, el caso del carnaval danzante, por ejemplo, en el medioevo, ¿no? Que produce terror, porque injustificado realmente, porque es que allí empiezan las fibras a coordinarse, a salir de los confinamientos políticos, sociales e ideológicos impuestos por el poder de turno. De hecho, hay un trabajo que habla de movimientos centrales, de Gasparotto y de Gillian Howard, sobre el aspecto político del planteamiento de Gasparotto. Sí lo hay.
y hacen una conexión entre el método, entre comillas, entre esa poética, yo la llamo, de Gasparotto y de Howard, en relación a lo que Michel Foucault llamaba la biopolítica. O sea, la biopolítica significa controlar el cuerpo a través de diferentes... Es un cuerpo confinado, porque por más que una ciudad sea abierta, sin cuarentena hay otras cuarentenas. La Big Data sobre el medio, las cámaras que me vigilan, y vaya. Y digo yo con cierto humor, menos mal que todavía nosotros, desde el Ecuador hasta abajo, tenemos la brecha digital, porque no hay suficientemente panópticos para poder controlarnos. Es decir, que de pronto el mundo, como dijo alguna vez Giorgio Agamben, el mundo está confinado también por los sistemas de observación. ¿Cómo salir de ellos? Vuelvo a la idea de la mente, el deseo del sujeto que imagina y que utiliza otras ventanas imaginarias como la de mi padre. Claudio hablaba también de la experiencia del vacío, que también se utiliza, por ejemplo, en algunas técnicas teatrales de performance. Pina Bausch usaba ese tipo de ejercicio. Grotowski estuvo mucho tiempo en su vida hasta llegar a un vaciamiento completo de ese cuerpo, vamos a llamarlo anatómico. Antonin Artaud, que hablaba del cuerpo sin órganos. ¿Qué es eso? Una técnica, una poética para suspender nuestro cuerpo. Yo hablo de la... Yo quiero utilizar no tengo una imagen, pero luego aquí en un momento, pero se lo voy a imaginar. Lo que uno llama naturaleza muerta. Es una mala traducción, porque en inglés es still life, o sea, la vida se congela. Una buena fotografía llamada bodegón de unas frutas vivas que están cortadas justo en el momento de la vida plena. Eugenio Barba, hablando de esta suspensión del cuerpo de lujo del actor, que no hace ninguna diferencia entre el cuerpo del bailarín, no, es, vamos a llamarlo performer. El performer, el accionista me gusta más, con perdón de los clásicos, con todo respeto, pero el accionista performer es un término paraguas que puede contener en sí diferentes tipos de cuerpos. El cuerpo circense, el cuerpo del fútbol, el cuerpo de la danza clásica, el cuerpo del teatro griego, el cuerpo del mimo, el cuerpo del vendedor callejero que se para justo en el semáforo y hace malabares para que yo le dé una moneda. Hay una técnica japonesa que se llama ikebana, con K, ikebana. Es algo muy delicado, solamente está asignado a la mujer en el código gestual japonés. Solamente ella, a una cierta edad, puede cortar unas flores, pero tiene que saber algo. No es en cualquier momento. Para que la vida se vea suspendida realmente y como detenida en algo atemporal, tiene que saber cortar ese cuerpo vivo en el justo momento de su máxima vitalidad. Es hermoso, realmente. Y creo que también tiene que ver con lo que ustedes de pronto podrían hacer, también pensando sobre este aspecto tan importante. Pero junto a la suspensión del cuerpo está la idea que yo pensaba mientras Claudio hablaba también, la idea de la precisión. La precisión en el sentido de ese gesto que aunque no tenga un significado previo o inclusive un significado concreto, por ejemplo, la precisión del relojero que ajusta esto, la precisión de mi dedo que va justo al punto, es la precisión de ese gesto que hace, supongamos, el mimo o que hace el actor experimentado cuando está en la escena. Con la suspensión y con la precisión, como por ejemplo cuando yo hago este gesto, no tiene ningún sentido práctico, pero es preciso. Se hace en un tiempo determinado, tiene un ritmo
es discontinuo y es como una fotografía que no es de pose, es una fotografía en cualquier instante del movimiento. Una fotografía en cualquier instante del movimiento. Bergson. La vida activa, la vida que fluye y que yo puedo detener en el momento de su máxima vitalidad. Suspensión y precisión, unida a esta idea que Claudio hablaba también de estar en el río que fluye, pero que se aparta por un momento, es fundamental. Es decir, el corte perfecto, il taglio italiano, el cut, ¿no? Sí, ¿dónde cortan los... Sí, los mejores editores son los que cortan justo en el momento donde la expectativa está. Eso es, no en el corte que uno espera. El cuerpo virtuoso. Barba habla del cuerpo extraordinario, el cuerpo virtuoso, que puede estar también en otros lugares. Yo le comentaba a Claudio en una de mis charlas anteriores que yo siempre me quedaba apresado, que era capturado como un animal, capturado en el movimiento de esas bellísimas mujeres africanas que vienen de buscar el agua en los pozos a varios kilómetros, se lo colocan en la cabeza con unos vestidos muy hermosos y tienen una manera de caminar que es absolutamente precisa. Es algo en donde no hay ninguna diferencia en esa práctica simbólica del cuerpo entre lo material y lo espiritual, entre lo que es rítmico y lo que no lo es. Simplemente el cuerpo va, fluye con una precisión maravillosa. Claudio pone algunas imágenes interesantes, la de San Juan, ¿no? Y se refiere precisamente a los estados embrionales en el cuerpo. Algo que también me apasiona mucho en el sentido de lograr también, por lo menos experimentar, buscar esos estados donde uno está prácticamente entre lo que uno llama la vida y la muerte, ¿no? En sentido de la imaginación. Al estar confinados en este tipo de confinamiento, ese también es un buen ejercicio. Las imágenes de Kauso Shiraga, en donde dice Claudio que vuelve a una matriz elemental, lo que yo les hablaba, la idea de la sustancia. Su cuerpo, aunque tenga otro color y otra apariencia, trata de dialogar con la materia, de reencontrarse con un estado molecular, ¿no? Anterior. Y eso también yo me acuerdo que lo hacía cuando era niño, el placer de enrollarse en la arena, o el placer de ser llevado por la ola en un va y viene. Es decir, envolverse en una sustancia elemental. Para mí, básicamente el aire, el agua, la tierra, sustancias moleculares cálidas con textura que friccionan nuestro cuerpo y hacen que la fibra que somos también vibre con nosotros. Sí, Claudio hablaba de una zona franca. Ustedes saben que una zona franca es una zona fronteriza. Por ejemplo, en los aeropuertos hay una zona franca, pero aquí es en cuanto a un territorio, digamos, que puede hospedarnos a nosotros sin que paguemos nada. Un territorio donde se negocia las sustancias, se negocian las imágenes y se intercambian lo mejor que tenemos como buenos samaritanos. Se dan los dones sin pedir nada a cambio. La idea del acontecimiento. Un acontecimiento realmente no es que se caigan las torres gemelas, es una catástrofe. Tiene que ver con, yo lo asocio con lo que Claudio dice, con el don. El don es el rito principal del acontecimiento, del advenimiento, ¿no? Esas figuras bellísimas del advenimiento, digamos, de los ángeles en la pintura
renacentista y barroca italiana, donde el ángel desciende para dialogar con el hombre, con el cuerpo del hombre. Esa es una figura bella del acontecimiento y es a la que hay que apuntar, porque los medios nos han acostumbrado perversamente a que el acontecimiento es la página roja, es una catástrofe, eso es una tiranía del sentido. Así que esa zona franca, lo que Claudio quiere, esa zona franca es una zona de intercambio que debe darse en algún lugar. Luego veremos que para mí es complejo, no quisiera que Claudio se preocupara, quería problematizar ese entre, se lo di, esa zona entre, porque todavía genera una interesantísima pregunta. O sea, ¿dónde está ese entre, no? ¿Está en lo digital, está afuera, está en los blogs solamente? En fin, es importante. Lo que sí quería decir simplemente que muchas de las palabras que dijeron los muchachos tienen que ver con este entre, con la exploración de este ente. Las palabras que más me impactaron fueron la contemplación, el contemplar porque implica la mirada. O sea, fíjense que una de las cosas que dice Movimiento Central es estar dispuesto a ver y ser visto. Y ver y ser visto tiene que ver con el sujeto del deseo, ¿no? Diciamo, il soggetto del desiderio que vuole proyectarse, que quiere proyectarse fuera del espacio confinado. Contemplar, mirar y mirarse, rehabitar. Empatía. Retroalimentación, interesante, en el sentido del feedback, hay que ver si es negativo o positivo, interesante. La presencia, importantísimo. Tránsito y transferencia, muy importante me parece. Y lo del puente, bridge, el puente, quizás está en ese entre. De aquí solamente quiero quedarme por ahora en esta primera diálogo con este intercambio con la palabra habitar, rehabitar, porque por alguna coincidencia, tampoco creo que sea tan así fuera de lugar, una coincidencia, ustedes se van a dar cuenta que a medida que yo vaya participando con ustedes, mi metáfora principal es la de la casa como cuerpo y el cuerpo como casa. Al estar confinados, yo he tomado las relaciones que hay entre cuerpo y elementos del espacio, de la arquitectura, las ventanas, los balcones, los vidrios, las texturas, los objetos de la casa, mis recuerdos, las fotografías, los objetos, mis máscaras, mis pequeños elementos, es decir, mi pequeña geografía del cuerpo. A través de eso uno se lanza a construir una historia. Yo también lo he hecho, porque creo que es una necesidad, es un compromiso que yo tengo también como artista. Así que quisiera compartir eso por hoy. Estoy muy agradecido con el Instituto de Cultura Italiana, con Cesare Baccani, con Danza Contemporánea de Córdoba, muy buenos chicos, y sobre todo con Claudio, con el cual creo que vamos a tener una muy bella amistad. Hasta pronto. Si alguien quiere hacer preguntas o intervenir. ¿O no, Rocco? Sí, bueno, pues me quedo con lo último, porque quizás puede ser no útil, sino motivador. El hecho que de pronto ya los chicos han pensado en eso, ¿no? Cómo se relaciona el espacio de la casa con el cuerpo, y por ahí pues ir avanzando. Otra cosa que a mí me parece bien interesante es que yo no pude resistir a la idea de incluir como imágenes y cosas que yo iba haciendo, que creo que resultó interesante, porque me preguntaba primero de hacer una clase también formal. De hecho, hay algo de formalidad en esto, pero también sentí la necesidad de ir incluyendo algunos inserts, imágenes, cosas, detalles,
incluso tanto para mí, pero también me di cuenta también como para motivar a los muchachos también a este tipo de narrativa, ¿no? Que resulta ser como lo que llaman también como un transmedia, ¿no? Porque en un transmedia tú puedes anexar textos, relatos, y resulta ser un texto abierto, como el cuerpo. Y quizás también lo que decía Claudio en la clase pasada, hablaba de una serie de elementos, vamos a llamarlo elementos, hablaba por ejemplo de impulso, espacio, tiempo, flujo, peso, tono, ritmo, etcétera, que son elementos que de alguna manera configuran el movimiento, porque el movimiento es una cosa compleja, es como una madeja que está atravesada por estas cosas que dice Claudio. Yo lo veo así, básicamente, o sea, impulso, espacio, tiempo, flujo, etcétera, son elementos de una partitura que llamamos movimiento. Ahora, esa partitura no está solamente hecha de puros gestos, sino que el gesto adquiere otra significación que puede ser simplemente una palabra, que puede ser un grito. Entonces, ampliar el concepto de danza como movimiento es más interesante porque un arte del movimiento implica una madeja textual de signo mucho más amplia y más rica. Por eso dice, lo que no me gusta de Claudio es que haya puesto movimientos centrales, cuando creo que debería ser movimiento periférico. Exactamente. Eso. Sí, eso. Bueno, esto es lo que yo tengo que decir por ahora. Sí. Bueno, Rocco, si yo puedo decir una cosa, a mí me impactaron tres conceptos que a mí me gustaron mucho. Primero, el tema del confinamiento. Ahora, el tema también de Michel de Montaigne, de sus ensayos. Podemos estar completamente libres adentro de una pieza. Humberto Eco decía, mira, puedes viajar por el mundo leyendo libros. No es necesario tomar un avión. Después si lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero dentro un confinamiento se puede romper cualquier barrera y salir y ser libres completamente. Esto es muy importante, sobre todo en este momento. Segundo concepto que me gustó mucho es el tema de la vibración. Ahora, a nivel de física, el gran tema de hoy es la física cuántica, donde los electrones no siguen unas reglas newtonianas, se mueven continuamente. Y la vida es auténtica vibración. Y ahí es todo el concepto de la danza, del movimiento, del impulso, del tiempo, del ritmo, etcétera, etcétera. Y tercero, que a mí me gusta mucho porque lo estoy un poco estudiando en este periodo, el tema de la acrobacia. La vida es acrobacia, la danza es acrobacia. Hay un filósofo contemporáneo, como se dice, alemán, que es Peter Sloterdijk, que escribió un libro que devi cambiare la tua vita. Tienes que cambiar tu existencia. Un libro maravilloso donde él reflexiona sobre la antropotécnica, las técnicas que una persona tiene que usar para llegar a lo que él llama a la cumbre del monte imposible, a la cumbre de lo que vos tienes que llegar, de tu ideal. Y esto me parece que el tema de la acrobacia es muy fundamental en este momento, porque significa salir de todos los esquemas, significa jugarse, significa caminar sobre una cuerda tensa, significa uno es acróbata también a 1 centímetro del suelo, como es acróbata entre las cuerdas que se puede tirar entre los dos edificios. Bueno, a mí me parece que sobre estos tres conceptos tenemos que reflexionar
Y lo que has dicho vos, Rocco, a mí me sirvió mucho. Termino, porque si no... Hola, acá queríamos hacer una pregunta en relación a este concepto que trajiste, Rocco, cuando decías como de la unión de la mente y el cuerpo. No sé si escuché bien, algo así como quiasmo o algo así. No sé Sí, si... el quiasmo, la palabra quiasmo de la fenomenología, pero también se usa en estudios orgánicos sobre el cuerpo. O sea, un quiasmo es como el diafragma, la imagen del diafragma que está aquí abajo, donde se unen el sistema nervioso, por ejemplo, con el sistema muscular, ¿correcto? Y con otros. Es el lugar, la central de unión eh, orgánica de algo. Si tú ves en una enciclopedia, es un quiasmo con Q, con Q. En italiano es igual quiasmo, y se utiliza, algunos lo utilizamos como una palabra que connota la idea de una unión indisoluble, intrínseca entre dos cosas. O sea, simplemente eso. Buenísimo, gracias. Estuvo re interesante la clase. Sería muy interesante si, desde mi punto de vista, el video es bastante profundo y sería muy bueno si antes inclusive de terminar el curso lo podemos tener disponible para volverlo a ver, porque es como muchos conceptos, ¿no? Y muchas ideas muy interesantes para poderlo disfrutar, ¿no? O sea, bueno, me he pedido nomás, ¿no? Pues sí, pues creo que sí, hablando con Fernando y ver César también qué opina, porque César tiene la idea de que no tanto yo no tengo problema, no tengo copyright, pero creo que el instituto sí está pensando en una especie de copyright, digamos, copyright, pero sí yo creo que podría tenerlo cada uno. Yo no tengo problema, siempre y cuando César es bacán y esté de acuerdo, que es el voz de la cultura. Sí. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Nada, Adelante. lo primero que nada, gracias. Anoté un montón de cosas, tengo un montón de disparadores para comenzar a pensar y trabajar. Mi motivación desde un principio que Claudio mencionó la propuesta de hacer el video era realizarlo en frente de mi casa, que hay como una especie de parque. Y pensando con todo lo que se viene diciendo de confinamiento y demás, no sé si ustedes tenían la idea de que los trabajos sean sí o sí en el hogar, en la casa. No, creo que Claudio lo dijo claramente desde el comienzo. Claudio dijo al comienzo que los espacios que ustedes tengan disponibles, porque al final lo que importa es que el cuerpo es el mismo. Bueno, no cambia también con los lugares, creo yo. Pero no, creo que Claudio, bueno, está ahí. Claudio de pronto puede también decir algo al respecto. Claudio fue muy claro en decir que pueden ser espacios dentro, fuera, inclusive en los límites, como los límites, si es que existen, límite en la casa que ustedes tienen, por ejemplo, la ventana, el balcón, los espacios de transición. Tenemos espacio interno, espacio de transición, que es como la piel del cuerpo, la piel, y luego la parte exterior, que es el cuerpo ya hacia afuera. Creo que Claudio fue claro en eso, ¿no? Me parece. Yo no veo ningún problema. Como Genial, también se gracias. puede, sí. Pero también, por ejemplo, lo importante es, para mí, no sé Claudio qué pensará, es hacer manifiesto el poder de la distancia, como en el tango argentino. Yo les recomiendo que vuelvan a escuchar la Milonga del Trovador de Piazzolla y Ferrer,
y vean y traten de ver qué distancia es esa, porque en la nostalgia argentina, sobre todo en Argentina, la distancia hay que mantenerla, ¿no? Hay que sostenerla, aunque en el tango se vuelva más cercano los dos cuerpos, pero en la canción la distancia es tensiva, o sea, se mantiene tensa la distancia. Y si no se mantiene tensa la distancia, para mí pierde valor, porque no es entre 0 y 1, sino que es una cuestión viva. Entonces, de pronto, ese parque está a una distancia. Entonces, si tú te introduces en él directamente, sin distancia, o sea, creo que, digamos, esta cosa, como Claudio pone en el texto, distancia, pone la distancia incluida en la danza, pero entre paréntesis, o sea, suspende la distancia. Entonces, eso me parece una manera importante de mantener ese concepto, al menos si no hubiera otros, como punto de partida, siempre hay otros. O sea, anular la distancia por anularla no tiene sentido, sino que hay que mantener la cuerda tensa, en ese sentido. Yo no sé qué dirá Claudio, pero creo que por ahí van los tiros, como dicen, ¿no? No sé si Claudio va a decir algo. Sí. Agus, tu puoi fare il tuo solo dove decidi, devi decidere dove farlo, devi prendere un rischio, la comunicazione è rischio. Noi, non so, mi capisci, mi intendi, Agus? Allora bisogna che traduci, Luisella, devi tradurgli, oppure se no, ci sei, Luisella? Bueno, dice Claudio que hay que arriesgarse. Este es el concepto fundamental. Y tienes que encontrar tu lugar para hacer esto. ¿O no, Claudio? Io sono entrato adesso. Sì, lui deve scegliere rispetto al suo sentire, deve scegliere, perché c'è un rischio, nella comunicazione c'è un rischio, nella danza c'è un rischio. E noi esistiamo in relazione agli altri. Adesso siamo isolati, allora diventa una sorta di trasmigrazione del corpo. ¿Puoi tradurglielo, Cesare? Sí, que nosotros existimos en relación a los demás. Si no existen los demás, no existimos nosotros, yo diría. Y que la danza es también una trasmigrazione del cuerpo. Sì, e quello che diceva Rocco ai fattori di movimento, spazio, tempo, flusso, peso. Questi fattori del movimento sono i fattori della vita. Los factores que decía Rocco, que es espacio, tiempo, flujo y peso, son los factores del movimiento, que además son los factores de la vida misma. Perché il tempo è l'intuito. Puoi dire, Cesare? El tiempo es intuición. Lo spazio è intelletto. El espacio es el intelecto. Il peso è la fisicità. El peso es el aspecto físico. E il flusso sono le emozioni. Y el flujo son las emociones. E noi andiamo incontro alla vita col movimento. Y nosotros vamos hacia la vida por medio del movimiento. Questo isolamento mette a rischio la vita. Sí, este confinamiento, este aislamiento pone en riesgo la vida. Soprattutto per i bambini e i giovani. Particularmente para los chicos y los jóvenes. Perché il linguaggio dei giovani, dei bambini, è il movimento, non è la parola. Porque el lenguaje de los chicos y de los jóvenes es el movimiento, no es tanto es el movimiento, no la palabra. Gillian Hobart dice: la parola è divina, il corpo è il miracolo. Bueno, Gillian Hobart
dice que la palabra es divina, el cuerpo es el milagro. Ecco perché danziamo. Este es el motivo por lo que uno danza. Tu, Agus, puoi scegliere se il tuo solo lo puoi filmare in casa, sul terrazzo, in giardino, o se la legge a Cordova ti permette di andare in un posto che tu vuoi, che tu ami, che come si dice, Tú Cesare? quieres, te Quieres, gusta. tu quieres, e tu, se la legge lo permette, se no, lo fai a casa. Agustín, ¿entendiste? Sí, sí, sí. Mi idea era hacerlo en frente de mi casa, que hay un parque y que se puede salir a esa distancia. Y también otra cosa que tenía pensado es usar recursos de edición a modo que me ayuden a trabajar algunos conceptos. Me gustó mucho el concepto que habías dicho vos de dos, pero no dos. Entonces había pensado a partir de edición, por ejemplo, superponer imágenes y coexistir como dos veces en un mismo ambiente. Mi traduci, Cesare? No, lui dice che innanzitutto che se può uscirà perché davanti a casa sua c'è uno spazio Sì. fisico che lo farà, però che lui vuole fare proprio questo lavoro di edizione, riprendendo il tema tuo di due non due, quindi editando anche delle immagini sovrapposte, dopo che ha fatto il solo e ha danzato, per recuperare questo concetto. Sì, sì, questo è molto interessante. Io suggerisco di dare valore alla danza, anche se questo è interessante, però io suggerisco di dare valore alla danza perché vorrei che si andasse in una sfera poetica. Vorrei che si andasse in una sfera poetica, veramente modalità di puro istinto. Però tu, Agus, sei libero, no? Io questo vi propongo proprio di stare nel corpo perché è la tua casa e si sta così bene, perché lì c'è il sole, c'è la luna, c'è tutto. Perché è lo strumento più squisito per imparare l'arte di vivere. ¿Entendieron? Agustín, ¿entendiste? Ok. Bueno, yo quiero también retomar un concepto de Claudio. El cuerpo es nuestra casa. El cuerpo nos permite de expresar nuestro aspetto poetico anche, ¿no? Claudio. Sì. E dobbiamo dare voce all'aspetto poetico, altrimenti diventiamo aridi. Dobbiamo dare voce all'aspetto poetico, anche scrivere poesie, ma soprattutto danzarle. Questo è molto importante. Danzar las poesías. Sí. Hola a todos. Yo quisiera resaltar algunos conceptos y palabras que me interesaron mucho. El cuerpo como casa, el cuerpo hogar, como vos dijiste, como usted dijo. Y después el cuerpo cotidiano y el movimiento cotidiano, cómo se vuelve un movimiento poético. Ya sea alcanzar una jarra o abrir la persiana o levantar un objeto que se cae del piso de diferentes intensidades. Quería como resaltar y reforzar el concepto de estar entre dos lugares,
transitar entre un movimiento y el otro. ¿En qué momento pasa de ser ese movimiento y cuándo dejamos de hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué decidimos agarrar ese movimiento, tomarlo y hacerlo poético? Y eso tiene que ver, me parece que tiene que ver con arriesgarse, con este riesgo que uno tiene que tomar, más allá de lo que venga después, sin filtro. ¿Se entiende? Sì, sì. Ci lavoreremo su questo, ci lavoreremo. Comunque il movimento poetico deve attraversare il corpo, come la cultura, ci lavoreremo, deve attraversare il corpo. La danza nasce dalla preghiera e dal lavoro. L'assolo è quando non trovi più risposte e ti rivolgi all'infinito, ecco che nasce l'assolo, la danza, no? Oppure il lavoro, perché se non vai a ritmo ti fai male. Il ritmo, remare tutti assieme, se non vai a ritmo ti fai male. Ecco, la danza nasce dalla preghiera e dal lavoro. E i gesti quotidiani, se sono sentiti come una ricamatrice, come un artigiano, sono già molto vicini, sono molto vicini. ¿Cómo? No entiendo. Lo último. I gesti quotidiani, sì. La quotidianità, se è sentita, ¿Se siente? ¿Puede ser? è molto vicina alla danza. Muy Perché cercana a la danza. tutto è danza. Se tu capisci, se tu fai succedere, sì. Capisci? Comunque questo ci lavoreremo, parleremo, proveremo, dovrete improvvisare, no? Perché comunque bisogna fare. La danza è un'arte del fare, non del dire. È un'arte del saper fare, come l'artigianato, come il lavoro. Non è dire. Noi in Occidente sappiamo parlare molto bene della danza, ma non siamo popoli danzanti. Noi non siamo popoli danzanti. I popoli danzanti sono i popoli dell'Africa, dell'Oriente. Noi siamo popolo, parliamo molto bene della danza. Mi intendete? Capite? Noi en Occidente se habla demasiado de la danza y se danza poco. Beh, no, non è che si danza poco. Cioè, l'Occidente è ammirevole, sa parlare molto bene della danza, ma non siamo popoli danzanti. Si danza molto, c'è gente molto brava, ma non siamo popoli danzanti. È questo che voglio dire. No somos pueblos que danzan, danzantes. Danzanti, danziamo. Ma anche perché non l'abbiamo... Esattamente, cioè non l'abbiamo nel nostro forse codice genetico, capito? No, ce l'abbiamo, ma l'abbiamo lasciato, abbiamo scelto la mente, col Rinascimento, abbiamo scelto la mente. Ma noi possiamo ritrovare. Ha vinto Cartesio. Ma noi possiamo ritrovare perché noi abbiamo un corpo, voi avete un corpo, io ho un corpo, in Africa hanno un corpo, in Argentina, in Italia, e allora noi possiamo ritrovare. Ed è questione di fare, come si dice, no? Don't think, just do it. Don't think, just do it. Dance. Capite? Questo è il punto. Come dice Pina Bausch, otherwise we are lost. Capite? Sapete, no, questo? Tiendi? Claudio, Dance.
Sì? Claudio, Dobbiamo chiudere. perdón que sea irrespetuoso, solo que algunos chicos se están teniendo que bajar. No, dobbiamo chiudere. Grazie a Rocco per questa bellissima lezione. Gracias e grazie a tutti voi. Gracias a todos. Muchas gracias.